Iniciamos con nuestro primer tema, ya se lo habíamos señalado, está aquí en el set con nosotros José Chavasco, ex oficial mayor del Congreso. Rebajatucuentas.com abre puertas donde otras se cierran. Con tasas desde 1.6%, impulsa tus sueños con préstamos con garantía hipotecaria. Empieza este viaje hacia el éxito. Buenas noches, Buenas bienvenido. noches, gracias. Varios temas en el Parlamento de la República y lamentablemente ninguno de ellos atractivo o por lo menos bueno. El fin de semana conocimos y vimos todos a través de un reportaje, un dominical, en el cual una trabajadora en condición de embarazo, que señala que le piden 4.600 soles para la compra de un proyector, pero que además indica que se le hace un recorte de sueldos a los trabajadores, porque ella habla en plural. Y hablamos de una trabajadora del despacho del congresista Edgar Tello, del bloque magisterial. Lo que preocupa ahora es que se dice que esto ya se conocía hace 2 semanas. La pregunta de inmediato es, ¿de quién es la responsabilidad, más allá del congresista Edgar Tello, de que ya se conocía todo esto y no se ha hecho nada hasta ahora? A ver, en diversas oportunidades el personal de la administración ha conocido algunas denuncias no formales, de la conducta de algunos parlamentarios con sus trabajadores. En estos casos, lo que presumo la administración debe haber hecho es comunicar a los órganos internos administrativos para que algún congresista, en este caso miembro de la mesa directiva, conozca este tipo de denuncias para que ellos a su vez accionen, conversen con el congresista y le manifiesten qué es lo que ha ocurrido. Eso es lo que yo presumo podría haber pasado ante este conocimiento de los hechos por parte de la Gerencia de Recursos Humanos. Donde no tendría, digamos, una implicancia, por ejemplo, el área de recursos humanos del Congreso de la República. No directamente, porque lo que necesita el área de recursos humanos es una denuncia por escrito. Formal. Formal. Que no ha habido. Que presumo no ha existido, porque no conozco en la realidad los hechos, ¿no? Yo presumo que no ha habido una denuncia de carácter formal para que ellos accionen también formalmente con el señor congresista como tema administrativo. Más allá de la esfera política en la cual ya se mueve este tipo de denuncias cuando se hacen de carácter público. Ahora, en su condición de ex oficial mayor del Congreso, para que nos dé luces también a Correcto. todos, ¿qué puede solicitar y qué no debe solicitar un parlamentario de la República? ¿Por qué? Porque también se habla de aportes económicos para compra de ollas, cucharones, cocinas, y cuando se le pregunta al congresista Tello, incluso si se ha realizado este tipo de solicitudes, él sí asume, porque él ha asumido su responsabilidad, que estas coordinaciones o este pedido se los ha hecho a algunas embajadas. Entonces, hasta aquí tenemos entendido que estaría él infringiendo una norma del reglamento del Congreso de la República. A ver, todo nace en las campañas electorales. Durante las campañas electorales, los candidatos, para congraciarse con la población y tratar de obtener un voto, comienzan a regalar cosas, a pesar que la ley los prohíbe. Salen electos congresistas y esta mala costumbre se mantiene para las semanas de representación. En el congresista tiene que viajar y regalar cosas. Además, el parlamentario recibe permanentes solicitudes de donaciones. ¿Pero está en su facultad de aceptarlas? Vamos por partes. Lógicamente, el reglamento del Congreso no es claro sobre ese particular. Hay un vacío, entonces. Ahí empezamos mal. En Ecuador, en Colombia, los reglamentos del Congreso contemplan prohibiciones para recibir regalos por parte de entidades externas y que estos regalos sean donados. Creo que el reglamento debe establecer este tipo de límites. Es decir, el congresista Edgar Tello pudo recibir estas donaciones, pero no podía regalarlas a nombre propio. Eso no podía ser. No, él puede pedir una donación. Y la donación seguramente iba a ser, a su vez, donado a algún tipo de institución. Sucede, por ejemplo, los colegios piden donación de banda de músicos para el colegio tal del pueblo tal. Si el parlamentario no lleva este regalo, no estoy justificando al parlamentario, si no lleva este regalo, en la población automáticamente dicen, este es un señor malo, gana 30.000 soles, no nos puede regalar. Entonces hay una mala práctica en estos casos y el reglamento debe establecer claramente la prohibición de recibir y hacer todo tipo de donaciones.
que es un dolor de cabeza permanente de los parlamentarios. Yo he conversado con muchos de ellos cuando he sido oficial mayor y efectivamente las cartas, sobre todo en Navidad, en época de Día de la Madre, Día del Padre, etcétera, etcétera, pero ellos lamentablemente no saben decir no. ¿A qué comisión le corresponde? ¿A Ética ver el caso del congresista Tello? En principio sí. ¿Por qué? Porque el reglamento de ética establece de que todo acto que realice un congresista que vaya contra la imagen del Congreso debe ser evaluado en ética. ¿Y qué tipo de sanción podría tener el parlamentario? Hasta 120 días de suspensión de legislatura, con el recorte de sus remuneraciones. El testimonio de esta trabajadora en condición de embarazo, porque ella además dice que se niega a dar estos 4.600 soles, que era para la compra de un proyector, porque así ella lo cuenta, dice que después de esto, de esta negativa, lo que ella sufre es un cambio de puesto. La cambian a un puesto que es menor, que por lo tanto significaría un ingreso económico menos. Y ella dice, esto fue un hostigamiento porque yo me negué a comprar, a dar estos 4.600 soles. ¿La sanción de 120 días también implicaría en este tipo de casos o tendría que haber una denuncia de otro tipo para que sea mayor una sanción? A ver, lo que denuncia la trabajadora es cierto, porque el trabajador es de confianza exclusiva del congresista. En cualquier momento puede cambiarle. Siempre y cuando cumplan los requisitos del cargo, el parlamentario la puede cambiar, la puede subir, la puede bajar. Lo que significa reducir el sueldo, aumentar el sueldo de acuerdo al puesto. Correcto. Perfecto. ¿Se puede interpretar como hostigamiento? Creo que sí. Se puede interpretar como ello. Ahora, todo eso está dentro del paquete de la conducta que ha asumido, presumiblemente, lo digo presumible porque todavía está sujeto a investigación, a pesar que las pruebas son bastante claras, por parte de la Comisión de Ética. Y la Comisión de Ética evaluará, amén del procedimiento o denuncia de carácter penal a la que pueda ser sujeto el parlamentario, ¿no? Otro tema, porque luego el tiempo nos juega en contra. Correcto. Caso Digna Calle, del partido Podemos. La parlamentaria ha solicitado efectivamente una licencia, no está en Perú, está en Estados Unidos. ¿Qué pasa con esta intervención que ella realiza en ciertas comisiones? Y lo tengo aquí de manera puntual, porque ella hace una intervención y hace votaciones, sin embargo, no está trabajando realmente porque no se encuentra en el país. Ella ingresa a la Comisión del Consumidor el 13 de marzo, el 8 de mayo también, cuando ya estaba de licencia. Puede hacerlo, no hay ningún problema. Lo hacen todos los congresistas. El problema de las licencias también es un asunto que hay que reglamentarlo. Mire, el reglamento del Congreso en su artículo 52, inciso B, establece que hay licencias automáticas. ¿No hay límite? No hay límite porque el reglamento dice, cuando un parlamentario sale de la capital de la República, goza de licencia. O sea, usted parlamentario, se va al Callao a comer un ceviche, ya está con licencia. No están fuera de la capital de la República. Entonces las licencias permiten ese tipo de cosas. ¿Por qué? Muchos parlamentarios inclusive están en una reunión con una asociación de algo que coincide con el pleno del Congreso y para que no le descuenten esas pasadas de lista, manda una carta y dice, pido licencia por 2 horas, pido licencia por 3 horas. O parlamentarios que están gozando de una licencia por enfermedad pueden conectarse, llaman por teléfono a la relatoría, se les habilita el micro y el sistema de votación y pueden votar. ¿Y no sería una falta de respeto a los ciudadanos que están representando justamente estos congresistas? Es decir, desaparecer 2 horas, ¿no? Porque ya cruza el límite y se va al Callao y es una licencia automática. Bueno, un día puede ser. Acá tenemos ya 4 meses. Tenemos el ejemplo de Keiko Fujimori, que fueron 500 días entre la suma de embarazo y luego la licencia para estudiar en Estados Unidos. Sí. Entonces, no son, digamos, algunos precedentes que han estado en el tiempo que deberían ya tener un límite. Amerita una modificación o del reglamento o hasta de la propia Constitución. Entonces yo puedo ser elegida congresista y vivir en otro país, pero votar. Por eso, hay que aquí se levanta la figura del accesitario. Yo creo que la Constitución, y no sé si el reglamento, cuestión de verlo, debe establecer que si el parlamentario goza de una licencia personal por un periodo de 3 meses, automáticamente el accesitario lo cubre. De tal manera que de esa forma el parlamentario también podría interpretar que mi licencia personal podría dar origen a que venga mi reemplazo. Entonces, eso ya es una forma de establecer límites. ¿Y qué sucede con la semana de representación? Por eso.
El problema está en el sentido de que el parlamentario que goza de una licencia interrumpe también su semana de representación, interrumpe también las reuniones que pueda tener con otros organismos del Estado, las comisiones. Entonces, lo que es necesario es establecer esos límites a manera del reglamento o la Constitución para que el accesitario cubra a aquellos congresistas que gozan de licencia por más de 90 días. Sería, digamos, viable, porque a raíz precisamente del caso de Digna Calle, que se encuentra en Estados Unidos, el congresista Alejandro Soto, de Alianza para el Progreso, acaba de presentar un proyecto de ley que establece licencias sin goce de haber, como es ahora, pero que no procedan por un plazo máximo de 7 días calendario, en un periodo anual de sesiones. Creo que no es la solución. ¿Por qué? Porque ya, mi licencia con goce de haber es por 7 días. Correcto, ok. ¿Y si renuncio a mi sueldo? ¿Puedo continuar de licencia? Si renuncio a los gastos para la semana de representación. ¿Y cuál sería la opción más ideal para usted? Por eso, si te vas de licencia por más de 30 o 60, 90 días, no sé, Accesitario. viene el reemplazo. Esa es la mejor manera de decirle, congresista, no te vayas mucho tiempo que te van a reemplazar. Entonces creo yo que el tema va por una modificación al reglamento o a la Constitución. Ahora, el caso de la congresista Digna Calle y las votaciones en las cuales ella ya ha participado, como defensa del consumidor u otras, ¿no puede tener, digamos, ella algún tipo de observación o sanción? Porque dentro de todo está en el marco de este vacío. Bueno, suena un poco raro, pero es un marco y es un vacío a la vez. La concesión de la licencia de la congresista está todo dentro del marco legal y reglamentario. Ahora, esta práctica de que cuando estás sin licencia interrumpes para votar, la hacen todos los congresistas. No hay excepciones. Los parlamentarios que gozan de una licencia pueden estar, por razones del tipo que quiera esa licencia, en el momento del plenario, interrumpen y votan. Claro, ahora, si lo hacen todos, no todos querrían que esto se cambie, más bien que siga igual. Por eso, ellos deben ser conscientes de que este tipo de excesos en el uso de los derechos que tienen muchos congresistas, en este caso que estamos analizando las licencias, merecen reformas para establecer límites. Creo que la imagen del Congreso cada vez decae justamente por estos excesos, ¿no? Y en este caso, como te digo, las licencias las hacen todos los congresistas. Las licencias son automáticas y eso tampoco puede ser. Antiguamente, recién las licencias se otorgaban después de 7 días de inasistencia de un congresista. Antes de los 7 días eran avisos. Tú avisabas que ibas a llegar tarde. Avisabas, entonces se te computaba como un aviso. Pero ahora todo es licencia. Hasta por 3 horas o 4 horas de inasistencia para que no te descuenten del sueldo, pides licencia. Solo para precisar algo, ¿la licencia automática es algo que está reglamentado? Sí, artículo 52, inciso B. Artículo 52, inciso B. Sí, ahí está. Las licencias son automáticas cuando el congresista se ausenta de la capital de la República. Ejemplo, el Callao. Por lo tanto, la congresista Digna Calle podría quedarse a vivir tranquilamente en Estados Unidos. Bueno, no sé si tranquilamente, pero ella definitivamente en este momento... Pero no está incumpliendo nada. No está incumpliendo nada, por eso es un asunto de carácter más valorativo, ¿no? Más subjetivo. El otro tema es lo que ha solicitado la bancada de Renovación Popular, que ha presentado un proyecto de ley para el retiro de Perú de la Corte Interamericana de Derechos Humanos. ¿Qué tan complejo, pero en qué tipo de situación va a dejar a nuestro país? Primero la denuncia del convenio la hace el gobierno, la Presidencia de la República, y luego es ratificado por el Pleno del Congreso, es la normatividad existente. Pero habría que evaluar. Muchas personas se quejan pues de que la Corte Interamericana de Derechos Humanos tiene mucho sesgo de carácter ideológico. Y ello también imposibilita de que se aplique, por ejemplo, la pena de muerte en el Perú. Vemos cuántos gente violada, gente asesinada. ¿Esto va a ser inviable, este proyecto de ley? Pues no lo sé. Depende de la forma en la cual los parlamentarios sepan persuadir a la población y también a los medios de comunicación y a la sociedad organizada. Pero en el contexto actual... En el contexto actual, la población exige cosas que muchas veces esta Corte lo impide hacer. Y genera también algunos tipos de reconocimientos la Corte que tienen muchos sesgos de carácter ideológico. Entonces yo creo que el problema va por ahí. Pero también tiene que ir acompañado de reformas en el Poder Judicial. Por ejemplo,
No es posible que un juez, una persona, de una persona depende tu libertad, de una persona depende todo. Es bueno que de una persona dependa todo. Habría que reformular quizás también el funcionamiento del sistema de justicia. En otros países existen jurados. Entonces, vamos a ponernos en simplemente una idea. Es más complicado corromper a 20 personas de un juzgado o de un jurado a corromper una. Y Entonces, en tiempo, son temas ¿qué que hay que tan evaluar. complejo sería, ponerlo Por eso esto va a en esto va a efectividad? generar un gran debate a nivel del Congreso, a nivel de los medios de comunicación y a nivel de la academia. Y los pasos de este proyecto, es decir, para que sea viable, porque esto es lo que quiere, claro, la bancada de Renovación Popular, no sabemos qué piensan las otras bancadas tampoco en el Claro. Congreso de la República, pero ¿cuáles serían los pasos que tiene que seguir ahora este proyecto? Bueno, el proyecto pasa a la comisión, entiendo que pasaría a la Comisión de Constitución y debería también pasar a la Comisión de Justicia y ahí iniciarse los debates respectivos. Ahora, estos debates deben ser con la participación de la población organizada también, para escuchar otras voces. Creo que el Parlamento en estos temas tan delicados debería ser mucho más abierto y tendría que conjugar la posibilidad de que se inserten en el debate diversos actores de la política nacional. Ahora, en plazo suena muy complejo, ¿no? Entre que llaman a representantes de distintas organizaciones, se hacen las reuniones, la rapidez del Congreso no es algo que los destaca realmente a los parlamentarios. Ahora, Entonces, ¿debe el Congreso ser rápido? ¿Debe un Parlamento ser una fábrica de leyes? Yo creo que el Parlamento debe ser una hora de discusión abierta. Muchas veces yo entiendo que los ciudadanos nos quejamos y queremos que las demandas sociales vayan a la velocidad del trabajo congresal. Cuando las velocidades no son las mismas, eso conflictúa. Pero lo que la población tiene que entender, de que el Parlamento, y sobre todo con una Cámara tan pequeña que tenemos con 130 congresistas, ameritan discusiones profundas para cambios profundos. como estos. Claro, porque al final los mecanismos de la unicameralidad, como la segunda votación, no se aplican. Entonces, como el 95% de proyectos se les dispensa de la segunda votación, se aprueban normas tan rápido como el tema de los octógonos, en el cual ha tenido que regresar observado al Poder Legislativo y el Poder Legislativo va a tener que retomar ese debate. La pregunta es, ¿el Congreso debe ir a una velocidad de 100 kilómetros por hora? ¿Cuál es la velocidad del Congreso actualmente? Yo diría que la cantidad de proyectos, que son más de 3.000 o 4.000 proyectos de ley que tiene un congresista, y muchas veces la población dice, este es un mal parlamentario porque ha presentado solamente un proyecto de ley. Si el otro parlamentario presenta 300, es un buen parlamentario. Y eso es lo peor que puede existir para poder medir la eficiencia. Bueno, pero de un eso Congreso. pasa también desde el Ejecutivo, ¿no? Que constantemente dice, le hemos enviado tal cantidad de proyectos al Congreso y todavía no los observa. Lo que falta- No se ha escuchado ahora último, pero sí se escuchaba mucho con Pedro Castillo. No, y también este gobierno creó mecanismos de coordinación con el Poder Legislativo. Y creo que allí también debe el Congreso y el gobierno establecer una agenda común. No todo lo que se presenta es importante en el Congreso. Hay proyectos de ley que realmente no merece mayor discusión ni importancia, pero creo que el gobierno con el Poder Legislativo deben establecer una agenda común, sobre todo temas ligados a los aspectos económicos y sociales. Por eso que la Constitución establece que los proyectos de ley remitidos por el gobierno al Congreso tienen el carácter de urgente. Pero el gobierno no tiene bancada en el Congreso. Entonces es ahí donde se tienen que activar los mecanismos de coordinación ministerial para los congresistas, la presidencia y la Junta de Portavoces del Congreso. Una respuesta muy breve, antes de cerrar. La denominada ley Mordaza, para usted, ya que hemos Correcto. estado hablando de velocidad del Congreso, ¿no cree que ha sido puesta de manera muy rápida sobre la mesa? Sí, demasiado. Son temas que hay que discutir. Por eso... Y en no- segunda votación podría tener, digamos, la acogida. No le pido que tenga una bola de cristal, por supuesto, eso lo entendemos, ¿no? Pero empapado de los temas de Congreso, en su condición de ex oficial mayor. Creo que la crítica de los medios de comunicación con justa razón han sido oídas por los señores congresistas. Yo creo que esta ley Mordaza no va a pasar más allá de lo que ya ha sucedido y no va a concretarse en una aprobación en esta segunda votación. Perfecto. Muchas gracias, José Chevasco, ex oficial mayor del Congreso. Gracias.